Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Hemos visto en el programa anterior cómo se prepara Egipto para la guerra, pero ahora aprenderemos del contraataque de Dios. Toda la capacidad y preparación serán vanas cuando el adversario sea el Señor. Proverbios 21, versículos 30 y 31 dice: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El profeta describe cómo el Señor hace un sacrificio para sí en Jeremías 46:10. Porque el sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Éufrates. En esa palabra hay un principio divino. Si no hay un sacrificio sustituto para las ofensas del hombre contra un Dios santo, Él mismo hará un sacrificio contra el pecador. El último sacrificio es el fuego eterno, que no se apague nunca. Probablemente es el profeta Nahum, que describe más gráficamente la venganza del Señor. Dice Nahum: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Dice en Nahum capítulo 1 y versículo 2. Su sacrificio contra Egipto será matado por el río Éufrates en el norte. Dios está preparando otro sacrificio contra todas las naciones en el valle de Armagedón, y un ángel invita a todas las aves carnívoros. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol,
dice Apocalipsis 19, 17 y 18. Y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Desde el gran conflicto y derrota junto al río Éufrates, Egipto buscará una curación, pero no la encontrará. Ha caído en vergüenza y su clamor será escuchado donde quiera. Sus aliados y él mismo juntos morirán. Egipto ha perdido para siempre su poder mundial y no puede más lanzar una batalla. Buenas tardes, amigos oyentes, bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras. El capítulo 46 de Jeremías que estamos estudiando habla de la profecía contra Egipto, y en los siguientes capítulos habrá profecías para varias otras naciones aparte de Israel. Son los capítulos internacionales del profeta, demostrando que Dios, desde el principio, es Dios sobre toda la tierra. Aunque Israel es elegido como la luz para las naciones, el hecho que el Señor quiere que su luz brilla sobre ellas es porque le interesa cada uno de las naciones. Quiere que vean, se arrepientan y que sean salvadas. Muy temprano en la época del Evangelio, el Señor empezó a abrir la puerta para que el Evangelio sea predicado en todas las naciones. Esta época sigue hasta la fecha, hasta que la Iglesia, principalmente compuesta de todas las naciones de la tierra, sea arrebatada. Entonces empezará la gran tribulación, y aún en ella un plan de salvación se llevará a cabo, y una gran multitud será salva. En todo caso, Dios sigue con su propósito, que personas sean salvadas, hasta que lleguemos al fin de este mundo y ya no exista más. Seguimos estudiando capítulo 46, profecía que se une con capítulo 43 y 44. Jeremías estando en Egipto en ese tiempo y profetizando allí. Vamos a leer capítulo 46 de Jeremías, empezando con el versículo 6. Palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida del Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Anunciad en Egipto y haced saber en Migdol. Haced saber también en Memphis y en Tafnes. Decid, ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. ¿Por qué? ¿Ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme porque Jehová la empujó. Multiplicó los caídos, y cada uno cayó sobre su compañero, y dijeron, levántate y volvamos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento. Huyamos ante la espada vencedora. Allí gritarán, Faraón, rey de Egipto, es destruido. Dejó pasar el tiempo señalado. Vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo
junto al mar, así vendrá. Hasta en sedes de cautiverio, moradora hija de Egipto, porque Menfis será desierto y será asolada hasta no quedar morador. Becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción, del norte viene. Sus soldados mercenarios, también en medio de ella como becerros engordados, porque también ellos volverán atrás. Huyeron todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Cortarán sus bosques, dice Jehová, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosos que langostas, no tendrán número. Se avergonzará la hija de Egipto, entregada será en manos del pueblo del norte. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: He aquí que yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Y los entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus siervos. Pero después será habitado como en los días pasados, dice Jehová. Así hemos leído de la palabra de Dios. Todavía que la palabra que tiene que ver con Egipto, una profecía dado por el profeta Jeremías para Egipto. Ahora, la profecía apunta al futuro. 16 años después de la conquista de Jerusalén, y asemeja mucho con lo que hemos estudiado en los capítulos 43 y 44. Te dejaré la tarea, si queréis hacerlo, leer estos dos capítulos y verás cómo este capítulo 46 sigue con la misma historia. Nabucodonosor invadirá Egipto, nos dijo en versículo 13 aquí. Y la mano de Dios golpeará su patria. Ahora, Migdol, Menfis y Tafnes son ciudades principales del antiguo Egipto. Deben preparar sus defensas. Dios les ha dicho una vez más: los ejércitos de Egipto están indefensos delante de Dios, como dice en versículo 15. Después de la derrota en el Éufrates, anhelan su patria y vuelven a consolarse en ella. Faraón ha perdido para siempre su fama en Egipto, llegando a ser solamente un vencedor de tiempos pasados. Ahora veremos cómo el Señor compara lo que ha establecido en los montes de Israel con su palabra, tan firmemente establecida contra Egipto en los versículos 18 y 19. Los voy a leer de nuevo. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: He aquí que yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían, y los entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus siervos. Pero después será habitado como en los días pasados, dice Jehová.
La nación ya no será suya. Su patria no les proporcionará consuelo, sino que será totalmente conquistada y el pueblo será llevado cautivo. El énfasis sobre la hija de Egipto en el versículo 19 tiene que ver con moradora hecha cautiva. Su tierra asolada y ella llevada al cautiverio. La hermosura de la nación de Egipto será destruida. Los negocios y la economía caerán porque sus mercaderes le han abandonado. Dios ha castigado a Egipto y reina el caos. El clamor del versículo 12 se ha reducido al ceseo de una serpiente, ahora que su población está cautiva y sus mercadores han huido. Los recursos naturales de la tierra serán destruidos por un ejército. La invasión será innumerable, como una plaga de langostas, arruinando la hermosura del país. La obra del Señor en todo el mundo es derrumbar el orgullo nacional. Y Egipto ha sido humillado y avergonzado, siendo sometido a un poder extranjero. Egipto es un buen ejemplo para nosotros. Demuestra cómo Dios hace su obra tan minuciosamente, castigando a las naciones. Especialmente los dioses de las naciones son destruidos. Los ídolos, pues, como lo ilustra el versículo 25, hablando de Amón y Tebas, mejor traducido como Amón de No, nombre dado a Tebas, la capital del norte de Egipto. Júpiter Amón fue el primero de una triada de deidades de Tebas. Los nativos pensaron en Júpiter como la deidad invisible e inconmensurable. Por eso su nombre, que significaba el escondido, iba muy de acuerdo con su creencia. Los poderes humanos, adorados por sus seguidores, también se avergüenzan juntamente con sus dioses, demostrando la insensatez de confiar en los hombres. En un solo versículo tenemos a los héroes, a sus seguidores y a sus dioses totalmente humillados. Dios es Señor de ambos, de los ejércitos del cielo y de los de la tierra. Ha utilizado los ejércitos de Babilonia para humillar y conquistar a las naciones de su alrededor, cuando ya estaban totalmente humillados. El texto sugiere que el Señor permitía su reconstrucción, nos dice últimamente. La obra que continúa en tiempos modernos. Si eres paciente podrás observarla, porque la obra raras veces pasa súbitamente, sino durante años y décadas. Como declara un dicho, las ruedas de la justicia dan vueltas lentamente, pero de forma segura. Los últimos dos versículos de este capítulo
tiene que ver otra vez con Israel. Versículo 27 dice, y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, porque he aquí yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob, y descansará, y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. 28 dice, tú siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones, entre los cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Cuando Israel entró para tomar posesión de la tierra prometida en el principio, 7 de las naciones cananeas cayeron bajo el juicio de Dios. Israel es una excepción entre todas las naciones del mundo, porque aunque pueda ser disciplinado, ¿ves? De ninguna manera te dejaré sin castigo, dice. Está hablando de disciplina, y la disciplina puede ser muy severa, pero la promesa de Dios es para Israel. Para Israel es que no será destruida. Hay 2 grandes puntos de referencia en la historia de la liberación de Israel. De la misma manera que el Señor salvó a Israel de la esclavitud de Egipto, también les salvará del cautiverio de Babilonia. Lo de la esclavitud, la liberación de la esclavitud de Egipto empezó o ocurrió en el principio de la nación. Bueno, la nación prosperó y se multiplicó grandemente en Egipto, pero estaban en esclavitud y Dios les sacó de Egipto, les libró. Y la otra gran liberación de Israel fue en el fin de su historia en el Antiguo Testamento, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Así que tienen estas 2 liberaciones en su historia, de Egipto primero, después de Babilonia. 2 grandes puntos de referencia en la historia de la liberación de Israel. De la misma manera que el Señor salvó a Israel de la esclavitud de Egipto, estoy repitiendo, también les salvará del cautiverio de Babilonia. Jacob es el siervo del Señor. Él cumple sus propósitos en la tierra y continuará haciéndolo hasta el final de los tiempos. He estado meditando de nuevo sobre el gran milagro de los rollos del Mar Muerto y en cómo la mano de Dios ha estado sobre ellos durante siglos. Su descubrimiento y el tiempo en el que sucedió es asombroso, y contemplarlo hace bien al alma humana. Su siervo, el siervo de Dios Israel, tiene a su cargo estos tesoros del Mar Muerto, pues, y muchos más. Había 2 predicadores famosos del siglo XIX que han comentado sobre Israel y cómo el Señor tendría que restaurarles y darles de nuevo su tierra prometida. Charles Spurgeon y J.C. Riley.
existieron antes que los judíos volvieron a su patria. No había comenzado todavía ese movimiento cuando ellos existieron, pero ellos pudieron discernir que estaba acercando el tiempo cuando Dios les iba a restaurarles a su patria. Y estos dos hombres, Charles Spurgeon y J.C. Riley, insistieron en que Dios tiene que cumplir sus promesas dadas a un Israel literal. Su promesa permanece. Volverá Jacob. Dice otra vez, versículo 27 y 28. Volverá Jacob y descansará y será prosperado. Y no habrá quien lo atemorice, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. La promesa de Dios es disciplinar a su pueblo, pero nunca destruirlo. La promesa es que va a castigarle como corrección, pero no para destrucción. Permítame citar a estos gigantes de la iglesia que mencioné. Primeramente a Spurgeon. Él dijo: habrá un gobierno nativo otra vez, un cuerpo político, un estado y un rey gobernando. El pueblo de Israel ahora, en su tiempo de Spurgeon, está alejado de su propia tierra. Bueno, él no sabía de que ya se ha reunido otra vez en su patria. Pero estas son las observaciones de Spurgeon antes que volvieron. Sus hijos, dijo Spurgeon, aunque nunca pueden olvidarse del polvo sagrado de Palestina, sin embargo, mueren desesperadamente alejados de sus orillas sagradas. Esto ya no es cierto, pero en los días de Spurgeon fue así. Estaban lejos de su patria. Pero, dice Spurgeon, no será así siempre, porque sus hijos, una vez más, se regocijarán en ella. ¿Dónde? En Israel, en su promesa de Dios, su tierra prometida. No hay muchas veces en las que pueda decir que sé más que Spurgeon, pero en este asunto sí. Señor Spurgeon, lo que estás diciendo se ha cumplido. Después de tu vida, y Israel ha vuelto a su tierra y ha formado un gobierno soberano. Spurgeon, como he dicho, vivió en el siglo XIX y este movimiento no había empezado todavía, y él está hablando viendo la situación de Israel en su día, pero sabiendo que Dios iba a cumplir sus promesas, y los ha cumplido, y los judíos están ya unos 70 años o más en su tierra nativa otra vez. Un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Su tierra, sigo citando ya de Spurgeon, su tierra se llamará Beula. La palabra quiere decir esposa.
Porque igual que un joven se casa con una virgen, así sus hijos se casarán con ella. Te pondrá en tu propia tierra, es la promesa de Dios para ellos. Tendrán una prosperidad nacional que les hará famosos. Amigo, esto también se ha cumplido. La economía de Israel es sorprendente. Nosotros lo estamos atestiguando. Spurgeon todavía estaba profetizando, citando los profetas del Antiguo Testamento, pero con una seguridad que sus profecías iban a cumplirse. Spurgeon está recordándonos de estas profecías, pero nosotros lo estamos viviendo. En nuestros días se han cumplido. Un recuerdo que Dios siempre cumple las profecías. Esa es una de las grandes señales que tu Biblia es la palabra de Dios, porque profetiza y cumplen sus profecías. Nosotros hemos podido ver lo que el gran predicador Spurgeon no pudo ver, pero lo vio en la Biblia, en las profecías, en lo que Dios tenía que hacer porque lo había dicho. He citado donde dijo: tendrán una prosperidad nacional que les hará famosos. Esto se ha cumplido. Spurgeon lo leyó en su Biblia y se ha cumplido en nuestros días. Tanto que Egipto, Tiro, Grecia, Roma olvidarán su gloria por el gran esplendor del trono de David. Si hay algo que es claro y evidente, es el significado literal y el sentido de este pasaje de Ezequiel 37, versículo 1 hasta 10. Léelo. Es la profecía de los huesos secos y muertos. Y Spurgeon está hablando de esta profecía. Ezequiel 37, 1 hasta 10. Y dice él, un significado que no puede ser quitado o espiritualizado. Hay muchos que intentan de espiritualizar lo que debe ser literal. Siempre debemos traducir, o mejor dicho, interpretar las escrituras de forma literal. Muchos espiritualizan y se van al error haciéndolo. Sigo citando Spurgeon y dice: es evidente que tanto las 2 con las 10 tribus de Israel serán restauradas en su propia tierra, y un rey gobernará sobre ellas. Lo llamamos primer ministro, pero solo hay uno en nuestros días. Sigo citando a Spurgeon. Dice: es ciertísimo que los judíos, como un solo pueblo, poseerán a Jesús de Nazaret, el hijo de David, como su rey, y volverán a su propia tierra, y edificarán las antiguas ruinas. Se ha hecho, señor Spurgeon, ya lo vemos. Y levantarán las antiguas desolaciones, y repararán las antiguas
ciudades, las desolaciones de muchas generaciones. Así fue el caso en el tiempo de Spurgeon, pero en nuestros días esta obra se ha cumplido. Han reparado las antiguas ciudades, lo que fue desolado de muchas generaciones. Ahora, vamos a citar el otro que mencioné antes, J.C. Ryle, un gran predicador también en su día. Él dijo: yo creo que los judíos al final serán recogidos otra vez. Ryle y Spurgeon eran contemporáneos, vivieron al mismo tiempo, el siglo XIX. Ahora, él no sabía lo que nosotros sabemos, que esto se ha cumplido. Pero él dijo: yo creo que los judíos al final serán recogidos otra vez como una nación aparte, restaurados a su propia tierra, cumplido, y convertidos a la fe de Cristo. Todavía no, esto sí es futuro todavía. Después de pasar por la gran tribulación, si lo tiene en Ryle correcto, tiene que pasar primero una gran tribulación. Entonces, después de esto, se convertirán creyendo en su Mesías del primer siglo, el que ellos crucificaron, Jesús de Nazaret. Lo van a reconocer últimamente. Déjame leer unos versículos. Vamos en capítulo 30 de Jeremías. Vamos a pasar, en verdad, fue Ryle que puso estos versículos como pruebas, como profecía de lo que iba a pasar y ha pasado. Jeremías 30, versículos 10 y 11. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo, de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, Babilonia. Y Jacob volverá, ¿dónde? A Israel, a su tierra nativa. Descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Versículo 11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. ¿Verdad? Que antes de que fue recogido en su tierra, Israel estaba en los 7 continentes del mundo, esparcido por todas partes del mundo, sin una patria. Dios les ha recogido y les ha puesto en su tierra nativa. Sigo leyendo la Biblia. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Lo dice en versículo 30, lo que hemos leído en capítulo 36. Ahora vamos a capítulo 31 y vamos a leer versículo 10 solamente. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, como nuestras naciones de hoy en día, y hacedlo saber en las costas que están lejos. Y decid, el que esparció a Israel. En el año 70, Israel fue esparcido y llegó a los últimos confines de la tierra. Dios lo hizo por rechazar a su Mesías. Pero el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Promesas de Dios.
Ahora vamos al Nuevo Testamento, al libro de Romanos, palabras del apóstol Pablo, capítulo 11 y versículos 25 y 26. Pablo también habló de la restauración de Israel en su tierra y su salvación. Lo dijo de esta manera, versículo 26, Romanos 11. Porque no quiero, dice Pablo, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Está hablando a gente no judía, que no sean arrogantes contra los judíos. Que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, los gentiles tenían que cumplir un tiempo, y en ese tiempo sería evangelizado los confines de la tierra. Esta es la plenitud de los gentiles, cuando se acaba esta obra. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esto todavía es futuro, hermano. Este es futuro, pero se va a cumplir. Todo Israel será salvo. Todo Israel, el remanente que pasa por la gran tribulación, y al final de la tribulación, cuando están para ser aniquilados, ellos van a clamar, van a creer y clamar a Jesús de Nazaret que venga a salvarles. Y Jesús va a bajar y les va a salvar. Otro versículo. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 y el primer versículo. En aquel tiempo se levantará Miguel, un ángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Y será tiempo de angustia, la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallan escritos en el libro. Dos versículos más. Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, capítulo 13, versículos 8 y 9. Todas estas son promesas que tienen que ver con la salvación del pueblo de Israel. Profecías seguras. Versículo 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. 2/3 partes de Israel se perderán en la gran tribulación. Pero hay un remanente, 1/3 parte. Y dice que más la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego a la tercera parte. Van a pasar por una gran prueba que les van a purificar. Este será los de que habla Pablo, los que serán salvos, un remanente. Todos serán salvos. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. Él, esta tercera parte, el Israel,
invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Todos estos versículos hablan de cómo Dios va a salvar a Israel. Ahora hay otros versículos que vamos a leer enseguida. Pero Cristo vendrá otra vez, sigo citando a Riley, Cristo vendrá otra vez a este mundo con poder y gran gloria, la segunda venida del Señor Jesús. Tomará para sí mismo su gran poder y reinará, estableciendo un reino universal aquí en la tierra. Sigo citando, recogerá a las tribus dispersas de Israel y las pondrá una vez más en su propia tierra. Lo ha hecho, señor Riley. Nosotros lo sabemos. Tan literalmente, está hablando de estas profecías que sean interpretados literalmente. Tan literalmente como entró en Jerusalén en un pollino, porque fue profetizado y así se cumplió literalmente. Como fue vendido por 30 piezas de plata, también fue profetizado y se cumplió literalmente. Como sus manos y pies fueron traspasados, como fue profetizado y se cumplió literalmente. Como fue contado con los transgresores y echaron suerte por su ropa, lo que fue profetizado y se cumplió literalmente, para que se cumplieran todas aquellas escrituras. También literalmente vendrá otra vez, levantará su reino y reinará sobre la tierra, porque la misma Escritura ha dicho que así será. ¿Y sabe lo que vamos a hacer? En el tiempo que resta, vamos a ver los versículos que el señor Riley ha puesto en esta porción que he estado citando. Empezando con Hechos capítulo 1, versículo 11. Hechos 1, versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿cuáles son estas dos personas? Ángeles algunos piensan, a otros piensan que son hombres literales vestidos de blanco, que encontraron con los discípulos cuando Cristo ascendió al cielo. Y ellos dijeron, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. La segunda venida de Cristo es profetizado en esta porción. Vamos al capítulo 3 de Hechos, versículo 19. Así que, dijo Pedro, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Se va a cumplir. Salmo 102. Salmo 102. Y versículo 16. Otra profecía.
por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto en Sión. Zacarías, otra vez, capítulo 14 y versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Vendrá en ese momento, en el versículo que estoy leyendo. No tengo tiempo de explicar todo eso. Ahora vamos a ver unos cuantos versículos más. Isaías 24. Isaías 24, versículo 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén. Cristo vendrá a Sión, en Jerusalén, a reinar, y delante de sus años sea de sus ancianos sea glorioso. Jeremías 30 lo hemos leído, no lo vamos a repetir. Vamos a verlo. Jeremías 30, versículo 3. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutaron. Los disfrutará. Versículo 18. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de las tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Una promesa, como hemos estado leyendo, que Dios va a restaurar a Israel y lo está haciendo en nuestros días. Estas profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Estamos muy privilegiados por vivir en este tiempo. Vamos a ver Daniel 7, versículos 13 y 14, y con eso terminaré. Daniel 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cristo vendrá al mundo a reinar otra vez. Bien, no tengo tiempo de explicar todo esto, y además no tengo tiempo para terminar con lo que estoy citando del señor Riley. Lo vamos a hacer en el siguiente programa. Estoy escuchando, porque estas cosas se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Dios ha restaurado a Israel, está en su patria, como Dios había prometido hasta en los días de Ezequiel. Se ha cumplido. Está allí. Es una tierra, un gobierno que gobierna a sí mismo solo. Esto no hizo Israel en los tiempos de Jesús. Roma gobernaba sobre ellos, pero ahora no es así. Israel es una nación
soberana. Gobierna a sí mismo, como Dios había prometido. Bueno, tenemos que seguir con este estudio en el siguiente programa. Espero que esté con nosotros otra vez.